Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo punto de vista. Donde quiera que ustedes se encuentren, Dios les cuide y les bendiga. A través del maravilloso mundo de las redes sociales llegamos a todos ustedes a través del canal Prensa Pedro Duarte. Allí se encuentra el link para efecto de suscribirse y la manito con el dedo para darle me gusta. Hoy me encuentro con un gran amigo, el doctor Rolando Contreras, médico cirujano, internista, gastroenterólogo. Y vamos a estar hablando acá desde su segunda casa. En este momento estamos en la unidad de gastroenterología del Hospital Rosario. Saludo, por supuesto, a toda la directiva del Hospital Rosario, especialmente a la doctora Marianela Bermúdez. Y vamos a hablar de las úlceras gastroduodenales. Doctor, de una vez le doy la bienvenida, le uso la palabra. Bueno, muchas enfermedades siempre han existido, desde hace un tiempo pues se han venido descubriendo otras, pero recientemente ha habido como una especie de resarcimiento, de proliferación de algunas. Y muchas tienen que ver precisamente pues, con todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, ¿no? En este caso hablemos de manera particular de estas patologías que acabo de nombrar, porque nos da la iniciativa para hacer este programa y dar algunos tips después a quienes nos ven acá en Venezuela, en República Bolivariana de Venezuela, fuera de Venezuela, en el marco de cómo cuidarse pues las personas que de ellos sufren. Hablemos un poco, doctor, bienvenido, de lo que son este tipo de patologías. Bueno, Pedro, muchas gracias por estar nuevamente en tu programa, Punto de Vista. Es muy importante conversar sobre lo que es la enfermedad en la actualidad, que así ha tenido sus modificaciones con el tiempo debido a diversos factores. Entre los factores más importantes está, por supuesto, la vida actual, donde hay a veces abusos de algunas sustancias, sobre todo los medicamentos. Estamos hablando de la enfermedad acidopéctica y del tracto digestivo superior, que es el esófago, el estómago y el duodeno. Ahí podemos hablar de la enfermedad ulceropéctica, que son las úlceras gastroduodenales, incluyendo hasta las esofágicas, que pueden existir por el reflujo gastroesofágico y otra serie de factores. Las modificaciones que han habido tienen que ver con múltiples factores, factores de tipo ambientales, factores de enfermedades de otro tipo, a donde hay abuso de los llamados AINES, que son los antiinflamatorios o analgésicos antipiréticos no esteroideos, que han aumentado mucho la incidencia de la enfermedad ulceroso gastroduodenal. Es muy importante. Y por supuesto, la causa principal a nivel mundial, que es no solamente local a nivel del país, sino a nivel mundial, que es el Helicobacter pylori, que es el gran culpable, la bacteria. Se dice que el Helicobacter pylori es la enfermedad bacteriana crónica extendida en todo el mundo, más importante a nivel mundial. Más del 50% de la población mundial tiene Helicobacter pylori positivo, sobre todo en los países subdesarrollados, a donde caemos nosotros lamentablemente como país subdesarrollado, a donde la incidencia del Helicobacter pylori es más del 80 y hasta el 90% de la población. Eso no significa que todos los pacientes van a tener la enfermedad acidopéctica o la úlcera gastroduodenal, porque una cosa es la úlcera gastroduodenal y otra cosa es la gastritis, que son las gastritis crónicas también producidas por el Helicobacter pylori, pero es el factor principal, más importante de la enfermedad ulceroso gastroduodenal. O sea, doctor, que en un alto porcentaje, cuando hay una enfermedad ulcerosa gastroduodenal, es porque hay Helicobacter pylori, en un alto porcentaje. En la duodenal es el 95, el 98% de las causas. Casi sí. Y en la gástrica pasa del 50 al 70% de los factores. Claro, hay los factores agregados, como son enfermedades concomitantes, pacientes con enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, enfermedades inflamatorias como las artralgias o las artritis reumatoides, donde hay abuso de los AINES, que son esas sustancias que nos producen lesión de la mucosa gastrointestinal, lesión de la barrera mucosal que protege a la mucosa gastrointestinal, y eso, aunado al Helicobacter pylori, estos pacientes van a tener mayor incidencia de enfermedad ulcerosa gástrica. Doctor, hay usted habló ahorita de dos patologías, úlcera y gastritis, ¿no? Dos preguntas. Una, ¿cómo sospechar, por lo menos un paciente, por supuesto, ya después entran los científicos y luego los científicos se acompañan con todos estos elementos técnicos que están aquí atrás?
Pero ¿cómo sospechar de que alguien en un momento determinado pudiese tener una úlcera o esté sufriendo pues de algo bastante comprometido a nivel gástrico y cuándo es gastritis? O sea, ¿cómo diferenciar esas cosas allí? Y en un primer momento, cuando por lo menos hay sospecha, que ya después se certifica pues con los elementos científicos en este caso. Bueno, la sintomatología es muy variable. Puede ir desde los pacientes asintomáticos, que son los que más le tememos, porque la enfermedad puede evolucionar y no nos damos cuenta. Lamentablemente eso siempre lo ha habido. En todas las patologías, inclusive el cáncer, paciente asintomático, y de repente cuando comienza a presentar síntomas, lo que llamamos síntomas de alarma, ya el paciente tiene un cáncer avanzado. Estoy hablando de cualquier parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. En la enfermedad ulceroso-péptica o ulceroso-gastroduodenal, los síntomas pueden variar desde lo que llamamos dispepsia, malestar gastrointestinal, acidez, ardor en el estómago, que a veces tengo reflujo, que a veces devuelvo, que a veces con ciertas comidas o cuando abuso de estas sustancias, de los AINES, los antiinflamatorios, o que por otra enfermedad te pongan esteroides, el paciente comienza a sentir la sintomatología. A veces es que el paciente, de repente, por X circunstancia, alguien le dice, mire, tú estás pálido, chico. Y le hacemos un examen, una hematología, y nos damos cuenta que el paciente tiene anemia. Y el paciente no había sentido absolutamente nada. Probablemente tenga una úlcera gástrica duodenal, sin hablar de la complicación de esa úlcera o la evolución de esa úlcera gástrica que puede evolucionar a la cronicidad y producir un cáncer gástrico. Porque a lo mejor el factor más importante es el Helicobacter pylori. Pero la sintomatología es muy diversa. De repente se me quitó el apetito, casi no estoy comiendo, estoy perdiendo peso, o de manera inexplicable, como te estoy diciendo, anemia o algunas enfermedades asociadas como son las púrpuras trombocitopénicas, que es una enfermedad hematológica, o la deficiencia de vitamina B12, que puede producir una sintomatología neurológica, y todo eso nos hace sospechar de que hay algún problema. Por supuesto, lo ideal es acudir a una consulta general, y ese médico general, si le pide los exámenes específicos como su hematología, etcétera, puede sospechar, y ahí cuando ver que la sintomatología es dispéptica, es acidez, ardor, gases, eructo, pérdida del apetito, pérdida de peso, disminución de la hemoglobina, palidez, enviarlo a un especialista para que ya con cuestiones más pertinentes se haga lo que haya que hacer. Doctor, y cuando estamos en presencia de una gastritis como tal, los síntomas son muy parecidos. Porque ¿cuál es la diferencia? La gastritis, simple y llanamente, hablando de gastritis en términos genéricos, sí, la inflamación de la mucosa del estómago. Por diversos motivos, como te dije, por los antiinflamatorios, problemas de alimentación, problemas de abuso de antibióticos, que lamentablemente cuando el COVID pasó mucho eso, y es simplemente la inflamación de la mucosa del estómago. Diferente cuando ya eso avanza y esa mucosa que está inflamada comienza a perder su continuidad, y es cuando se hace la úlcera. La úlcera es una llaga. Es una lesión que ya comienza a penetrar a la mucosa, y por supuesto la diferenciación de la gastritis es que la inflamación se ve rojiza, ¿ok? La pared del estómago se ve rojiza en la endoscopia o en la videogastroscopia, mientras que la úlcera ya es un huequito, es un orificio, es un ulcus, ¿ves? Que es una lesión ya penetrada a la mucosa. Y el peligro de la úlcera, tanto la gástrica como duodenal, es que la pared del aparato digestivo tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Al pasar esa pared de la mucosa, abajo está la submucosa, y esa submucosa tiene vasos sanguíneos. Y el peligro de la úlcera, que al ir penetrando actúe sobre un vaso sanguíneo. De repente el primer síntoma del paciente, que nunca había sentido nada, porque como les he dicho, puede ser asintomático, doctor, que estoy evacuando negro. Exactamente. O que de repente vomité como borra de café. Depende de la severidad del sangrado. Pero esa es la diferencia. La gastritis es una inflamación generalizada de la mucosa gástrica, pero no ha llegado a penetrar la pared de la mucosa hacia la submucosa, que es cuando ya se forma la úlcera, que es la llaga, que es el orificio. En este caso, doctor, cuando ya el paciente comienza con estos síntomas, bien sea de evacuar de un color muy oscuro o en todo caso vomitar, un color muy oscuro, ¿tiene algún indicativo del lugar donde pudiese ser por supuesto la lesión?
O sea, el tracto, acuérdate que el tracto digestivo está dividido en tracto digestivo superior y tracto digestivo inferior. Tracto digestivo superior es esófago, estómago y duodeno hasta la tercera porción. Luego viene la cuarta porción del duodeno, que ya es intestino delgado, yeyuno e ilium, que es donde absorbemos los nutrientes durante la alimentación. Y posteriormente viene el intestino grueso, que es el colon, hasta la región del ano y el recto. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hay estos síntomas, que cuando la evacuación es negra, oscura como petróleo, muy maloliente, sabemos que viene del tracto digestivo superior. No podemos especificar realmente si es de esófago, de estómago y duodeno, pero sí, si solamente es evacuación, pensamos que es una úlcera duodenal o el estómago tiene división, fundus, cuerpo y antro, que probablemente es del antro pilórico antes de llegar al duodeno. Y eso nos hace pensar, cuando tenemos un paciente así y le vamos a hacer la endoscopia, la videogastroscopia, ya yo estoy pensando dónde lo voy a buscar, aunque yo voy a revisar todo el tracto digestivo superior. Cuando es sangre de otro tipo, por ejemplo, si no, que evacué rojito, mientras más rojito sea, más cerquita está del tracto digestivo inferior, o del ano, o del recto, o del colon izquierdo, o el colon sigmoide. Esa es la diferenciación. Interesante, doctor, dos cosas. Nos está matando el estrés al mundo entero. Toda una barbaridad de cómo vivimos nosotros de acelerado, aun cuando hacemos todo lo humanamente posible por llevar las cosas en santa paz, pero a veces es difícil, ¿no? El impacto del estrés en todo esto que usted plantea, bien sea en la úlcera, bien sea en la gastritis, y luego, para que cerremos, cómo, amén de los tratamientos, pues ya desde el punto de vista químico que usted coloca, que si en un momento determinado ya introdujo y trabajó adentro y cauterizó, etcétera. Yo estoy utilizando esa palabra, usted cuál es la palabra científica, pero yo sé que llega un momento donde hay úlceras que la ataca usted adentro y ya allí mismo la bloquea. ¿Qué utilizar? O sea, ¿qué cambio de vida debe haber desde el punto de vista de lo que significa pues el paciente que tiene este tipo de patología en la alimentación, etcétera? O sea, es decir, para efecto de entender de que, bueno, que también tenemos que colaborar para ello. Pues entonces esas dos cosas, el estrés, qué papel juega, y luego después qué hacer la alimentación, etcétera, cómo tratarla. En estas dos patologías que últimamente uno las escucha mucho. ¿Ves? Lo dejo allí para que hable. Es un factor muy importante y a veces puede ser el factor desencadenante. Generalmente la patología de base de la enfermedad ulceropéctica tiene que ver mucho con estos factores que te he nombrado. ¿Ves? Que es el abuso de los antiinflamatorios no esteroideos, los antecedentes hereditarios genéticos a nivel de la familia. Hay familias que todos o casi todos han sido ulcerosos, papá, mamá, el tío, la abuela, los hijos, etcétera. Ese es un factor genético muy importante. Y el factor alimentación es fundamental. Fundamental, porque si es un paciente abusador de sustancias que aumentan la secreción ácida, y el paciente tiene una gastritis o ya ha evolucionado a una úlcera, ese tipo de alimentación, por ejemplo, el exceso de condimentos, el exceso de carnes rojas, el exceso de grasas, el exceso de lácteos, es muy importante porque antiguamente, cuando no existían estos medicamentos, ni siquiera los antiácidos, antes que aparecieran los antiácidos, el único tratamiento era toma leche. Toma leche. Pero resulta que la leche actuaba como antiácido, como alcalino, pero eso podía durar media hora, 45 minutos, una hora. Después venía una acidez o un ardor o una pirosis, que es el concepto de ardor, de rebote. ¿Por qué? Porque la grasa de la leche produce más secreción en las células fundamentales, que le llamamos la bomba de protones en la mucosa gástrica, producía más ácido. Y era un efecto rebote. Y el estrés, la ansiedad, hace que la vasculatura, la gente ansiosa, nerviosa, preocupada, tiene alteraciones de la vascularidad en general. Igualito puede haber hasta un vasoespasmo coronario y producir una isquemia, un infarto por vasoespasmo coronario. Así pasa en la irrigación del estómago. Disminuye la irrigación y si ese paciente ya tiene una gastritis o ya tiene una úlcera, eso va a hacer que esa úlcera pueda sangrar. Entonces es un factor muy importante, más en la situación actual con los problemas que ya sabemos que tenemos a nivel socioeconómico, etcétera.
¿ves? Fuera de los problemas personales, los problemas de trabajo, toda esa ansiedad, todo ese estrés es un factor agregado. Yo le digo a mis pacientes, mire, yo le estoy poniendo la mitad del tratamiento. Exacto. Los inhibidores de la bomba de protones, si tiene la bacteria, el tratamiento antibiótico para la bacteria, pero la otra mitad del tratamiento lo pone usted. El ejemplo más típico en cuanto a la dieta, la alimentación y el comportamiento con una serie de cuestiones, por ejemplo, el cigarrillo. En la úlcera duodenal, el paciente fumador tiene que dejar de fumar para que se cure la úlcera duodenal. Si el paciente, así yo le ponga los inhibidores de ácidos más potentes, llámese pantoprazol, omeprazol, rabeprazol, esomeprazol, etcétera, él no va a cumplir su función si el paciente no deja de fumar, porque dentro del cigarrillo hay más de 1100 sustancias tóxicas y dentro de esas sustancias tóxicas hay una que inhibe la cicatrización de la úlcera duodenal y por eso estos pacientes no se curan. Y al mes viene, yo sigo igual, a mí me da el ardor, a mí me sigue el ardor, yo le hago la endoscopia igualita a la úlcera. Digo, ¿dejaste de fumar? No. Bueno, si no dejas de fumar, difícil. No te vas a curar. No vengas. Claro. ¿Qué vas a hacer si tú vas a seguir fumando? Esa úlcera no se te va a curar. Se te va a curar con el tratamiento y con el tratamiento que te puso para la bacteria, porque la bacteria es el culpable de la úlcera, pero si tú sigues fumando, no te vas a curar. Así es. Es esencial, es fundamental. El tema, por ejemplo, doctor, de los picantes y todas estas cosas. Bueno, ¿no? Tú sabes que eso es anecdótico y controversial. Sí. Yo lo recuerdo cuando yo apenas empecé a estudiar medicina, que estaba en epidemiología y había el doctor Camargo, un excelente epidemiólogo, que entonces él comenzó a preguntar, ¿cuál creen ustedes que es el país que tiene más enfermedad ulceropéctica en el mundo? México. Todo el mundo dijo México por el picante. No, el picante no daña el tracto digestivo superior, daña es abajo, el ano, las hemorroides. Por eso es que dice que pica 2 veces. Pero no lesiona para que tú sepas, no lesiona el estómago. Es que son cosas increíbles y algún día les hablaremos, doctor, en otro programa. Han habido estudios de universidades chinas que plantean los efectos positivos del picante, Sí. efectos incluso hasta en el olor de la gente. Sí, señor. Una cosa increíble. Sí, señor. Bueno, doctor, agradecido como siempre, la fluidez, la claridad del doctor Rolando, pues extraordinaria, una experiencia de tantos años en la gastroenterología. Y esperemos que Dios mediante pues esto sirva de mucho para todos ustedes, incluyéndome también, y que pongamos de nuestra parte para efecto de poder contrarrestar estas patologías del tracto digestivo como las que tocamos en el día de hoy. Así que bueno, nos veremos en otro punto de vista. Dios le cuide. Gracias, doctor. Gracias a ti, Pedro.